Esta es la clase de ecología que le dictamos a los futuros ingenieros agrónomos. Hoy día es día martes 13 y como dice el dicho, no hay que casarse ni embarcarse. Como esta clase dura 45 minutos, voy a comenzar con el tema de hoy día inmediatamente. Bueno, en la clase pasada estuvimos analizando lo que se entiende por factor desde el punto de vista de la ecología del individuo, factor ambiental. Estuvimos analizando los factores físicos del entorno de un individuo y que Profe, no se le escucha. Sí, profe, soy muy... No, todavía no. No, tampoco se le escucha, profe. Ahí sí. Ahora ya. sí. Requería que moviera un poco el notebook. No. ¿Se escucha ahí, verdad? Sí, ahí sí. Sí, profe. Bueno, decía que en la clase pasada habíamos estado analizando el concepto de factor ambiental y la importancia que pueden tener, ¿no es cierto?, sobre los individuos, en el caso de usted, futuro agrónomo, ¿no?, la importancia que puede tener sobre la productividad del individuo. Después dividimos los factores ambientales en factores físicos, químicos y biológicos. Los factores físicos ya señalamos la importancia que puede tener la radiación, obviamente, la radiación solar, pero también la radiación ionizante. El efecto que tiene el viento, el efecto que tiene la gravedad sobre el crecimiento de los individuos, o sea, quiero decir la presión atmosférica sobre el crecimiento de los individuos. No nos quedó tan claro la importancia que tiene el sonido para las plantas, pero sí, obviamente, el sonido tiene importancia para los animales. Muchos animales se identifican, por cierto, durante la madurez sexual por cantos. Nosotros nos identificamos mediante la voz. Otro factor ambiental de naturaleza física importante, señalamos nosotros a la humedad relativa, importante, la humedad relativa del aire y la humedad relativa del suelo. Estoy pensando en plantas. Profe, disculpe. No sé si el resto, pero yo solamente estoy viendo la carpeta y no una presentación. Eso le acabo de preguntar recién. Le pregunté aspectos, hay una presentación de aspectos químicos de la ecología.
No está presentando. Ya. A ver, veamos de nuevo entonces. Ajá. De todas ahí, Ahora sí. ya. De todas maneras, estaba haciendo un resumen de lo que habíamos analizado en la clase pasada. Concepto de factor, ¿no es cierto?, como un componente del medio ambiente que tiene un efecto sobre los individuos. Dividimos los factores en factores físicos y analizamos algunos de ellos, lo más importante. Analizamos la temperatura, obviamente, la humedad relativa del suelo, la humedad relativa del aire, la presión atmosférica. Ya sabemos que la presión atmosférica ejerce un tamaño, una importancia sobre el tamaño del individuo, es decir, un árbol a 4.000 metros de altura, la presión que recibe es totalmente distinta que a 0 metros sobre el nivel del mar. El efecto de la presión atmosférica, sin embargo, está un poco oscurecida, escondida por otros factores ambientales, como el caso del viento o la temperatura, en la alta montaña. Lo que quiero decir que podemos entender nosotros la distribución de la vegetación hacia arriba, la vegetación altitudinal, en términos del efecto que juegan estos factores físicos. Tenemos una línea de árboles hacia la altura, hacia la montaña, una línea de la vegetación a partir de la cual no hay ya más vegetación. Líquenes podrán haber, pero la vegetación herbácea, la vegetación arbustiva, ya sobre la línea de la vegetación ya no existe. Lo mismo pasa a la línea de los árboles. Moviéndonos hacia la montaña, ¿no es cierto?, los árboles llegan hasta cierta altitud y más allá de esa, bueno, empieza el matorral, ¿no es cierto?, empieza los pastos. Más arriba, bueno, el matorral queda más abajo y sigue los pastos y hasta que no hay más vegetación. Esa es la distribución altitudinal de la vegetación. Y ahí juegan una serie de factores físicos también. La radiación, sobre todo radiación ultravioleta, el viento, la temperatura y la presión. Después hablamos nosotros del viento, obviamente la radiación de distinto tipo. Y no nos queda muy claro, decía recién, el papel del sonido. Pero en los animales sí que tiene importancia el papel del sonido. Muchos animales se comunican mediante sonido, mediante cantos, ¿no es cierto?, silbidos. Para nosotros, el sonido es tremendamente importante. El habla, el canto, el silbido, etc. Ahora corresponde analizar los aspectos químicos de la ecología del individuo. Está claro, ¿no es cierto?, que los aspectos químicos son importantes, pues los nutrientes, por ejemplo. Nitrógeno, azufre, fosfato, qué sé yo, los niveles de oxígeno. Ahora, esto tiene que ver con la materia, yo estoy seguro que estos conceptos los han estudiado en los cursos de física. Hay una definición o concepto clásico de materia y un concepto moderno que a veces es difícil de comprender. El concepto clásico tiene un mayor sentido común para nosotros. Decimos concepto clásico es todo aquello que tiene masa y energía, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio con masa y con energía. El concepto moderno dice que tiene energía, pero no necesariamente masa. Pero nosotros nos movemos en un universo que desde el punto de vista de los requerimientos del individuo, ya se refiere a materia que tiene masa y energía.
Bueno, la materia puede ser inanimada, animada, másica, no másica. Ya sabemos que la materia animada que corresponde a los sistemas vivientes y la materia inanimada, aquella materia que no tiene propiedades biológicas. O sea, la materia inanimada es materia que tiene propiedades físicas y propiedades químicas, pero carece de propiedades biológicas. La materia animada, ¿no es cierto?, tiene propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas. Bueno, no me voy a enredar con materia másica, no másica, pero bueno, la materia másica es aquella que tiene energía y masa, y la materia no másica es aquella que tiene energía, pero no necesariamente másica. También estos los conceptos de estado de la materia, los conceptos clásicos, no los estados especiales de la materia. Para nosotros, ya en términos ecológicos, son relevantes los estados clásicos de la materia, el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Sabemos nosotros que los individuos requieren anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, en estado gaseoso, ya sea disuelto en el aire o disuelto en el agua o en el suelo. Pero agua la demandamos fundamentalmente en estado líquido, y nutrientes como el nitrógeno en estado sólido, asociado al nitrato. Otros nutrientes se obtienen en el estado gaseoso. Bueno, ya les señalé, propiedades de la materia pueden ser físicas, pueden ser químicas, pueden ser biológicas. La materia tiene necesariamente propiedades físicas y químicas. Ahora, un estado especial de la materia es aquella materia que tiene propiedades biológicas. Y ahí hablamos de los seres vivos. Dicho en otras palabras, una planta es una cierta cantidad de materia que tiene sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y sus propiedades biológicas. Nosotros podemos llevar a ceniza esa materia, esa planta, bueno, y determinar las propiedades químicas que tiene esa materia. Es rica en nitrógeno, rica en fósforo, rica en micronutrientes, rica en una sustancia extraña. O sea, un elemento raro. Bueno, las propiedades físicas generalmente no las determinamos en el estado de ceniza de la planta. ¿Ya? Pero sabemos que la planta tiene un peso, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de agua, etc. Bueno, ahí hay un cuadrito que muestra de manera revisión lo que se entiende en propiedades físicas, propiedades químicas de la materia. Dentro de las propiedades físicas tenemos las intrínsecas, las que son propias de ella, como el punto de fusión, el punto de ebullición, la ductibilidad, la maleabilidad, la dureza, la viscosidad, la densidad, la solubilidad, la conductibilidad, y la propiedad extrínseca, que están relacionadas con algún parámetro de la materia. La inercia está relacionada con la masa, pero es más difícil mover materia grande, por decirlo cosa, que materia pequeña. Lo mismo pasa con el peso, el volumen, la masa. Y las propiedades químicas, la reactividad, la oxidabilidad, la conductibilidad y la inflamabilidad de la materia. Por ejemplo, ya el matorral de Chile Central, desde el punto de vista de sus propiedades químicas, es un matorral altamente inflamable. Eso significa que si les cae una cola de cigarrillo, ¿no es cierto?, producto de los aceites que tiene el matorral, se incendia y tenemos un incendio forestal
bastante potente del matorral. O bien, ¿no es cierto?, en un día de verano, una gota de agua puede funcionar como lente y armar un incendio espontáneo. Ahí tienen un ejemplo de, 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 de inflamabilidad. Bueno, y como es materia seca, ya se combustible, estamos hablando de verano, años de sequía, se combustiona muy fácilmente. Una alta combustibilidad. Bueno, el tejido de la papa, ¿no es cierto?, lo corto, y eso pasa con muchos productos. Al ratito después cambia de color la superficie expuesta al aire, o sea, ha oxidado. Y ustedes saben perfectamente bien la importancia que tiene en términos económicos, que un producto se oxide fácilmente, un producto de origen vegetal se oxide fácilmente. La chirimoya tiene el defecto, por ejemplo, que se oxida fácilmente, se pone negra. En el mercado extranjero no la compran porque el color negro ya es mala señal. O sea, son entonces propiedades físicas, intrínsecas, extrínsecas y propiedades químicas. Bueno, las propiedades biológicas ustedes las conocen ya bastante bien porque han pasado por cursos de biología general, de botánica, de zoología, donde ha habido relato de las propiedades físicas. Perdón, de las propiedades biológicas de la materia, pero aquí tenemos un repaso, ¿no es cierto? O sea, capacidad para reproducirse, capacidad para desarrollarse, capacidad para interactuar, capacidad para transformar la energía, propiedades biológicas. Ahora, en los ecosistemas, ¿cuáles son las transformaciones que experimentan la materia y por lo tanto podrían experimentar los individuos? Propiedades físicas. Una propiedad física que experimenta un individuo, ¿no es cierto?, son las transformaciones que la vegetación experimenta al pasar del verano al otoño, del invierno a la primavera, cuando, por ejemplo, cambia el color de la hoja. Y eso obviamente va asociado a transformaciones químicas, ¿no?, que pueden ocurrir en la hoja o pueden ocurrir en el cuerpo completo del individuo, o cuando se produce la formación de órganos, como la flor, el fruto, etc. Y las transformaciones biológicas, en qué momento, por ejemplo, una planta adquiere la capacidad para reproducirse, formar semillas, por ejemplo. Bueno, esto también lo saben: composición química de la materia, elementos, átomos, moléculas y macromoléculas. No voy a dar una definición de átomo y molécula, pero les sugiero que le echen una miradita en los apuntes de cursos anteriores. Sí les voy a mostrar lo que ocurre a nivel de sistemas naturales. Por ejemplo, aquí hay una tabla que muestra 6 grandes sistemas naturales: el universo, la Tierra como un todo, la corteza terrestre, el océano, la atmósfera y la biosfera. Por mencionar los elementos más comunes, los 3 elementos más comunes en el universo son el hidrógeno, el helio y el oxígeno. El hidrógeno, el helio y el oxígeno. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ¿por qué el helio? ¿A dónde te dije? El helio. ¿Por qué? Dijo de los 3 elementos más importantes, nombró al helio, ¿sí? Sí, pues, en el universo. Ok, ya.
estoy leyendo la primera columna, el hidrógeno, el helio y el oxígeno en el universo. En la Tierra, como un sistema global, el hierro, el oxígeno y el silicio. En la litósfera o la corteza terrestre, el oxígeno, el silicio y el aluminio. Entonces, si consideramos el universo, la Tierra como en todo y la litósfera, se darán cuenta que si bien es cierto, hay un cambio entre los primeros elementos. Uno de los primeros elementos más comunes en estos tres sistemas es el oxígeno. El oxígeno ocupa la tercera posición en el universo, la segunda posición en la Tierra como un todo, la primera posición en la litósfera. Por supuesto que este no es oxígeno libre, está asociado a compuestos inorgánicos. En el océano, de nuevo, el oxígeno, asociado aquí al agua, o el oxígeno disuelto en el mar, el oxígeno molecular disuelto en el mar. Vean ustedes en el océano la cantidad de oxígeno, el elemento oxígeno que hay, 85, casi 86%. En la atmósfera ahora tenemos el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Y en la biosfera, el oxígeno. Ahora, es interesante que ustedes vean que el oxígeno como elemento es abundante en la litosfera, es abundante en la primera posición, es abundante en los océanos y abundante en la biosfera. O sea, no es casualidad, ¿no es cierto?, que no es casualidad la abundancia del oxígeno en la biosfera, es decir, los seres vivos, ya que hay una teoría, ¿no es cierto?, que dice que los seres vivos se originaron en ambientes acuáticos, y donde el oxígeno aumentaba. Entonces llegamos a la conclusión con esta distribución que el oxígeno, entre los tres primeros elementos, ocupa algunos de los tres primeras posiciones, ocupando la primera posición en 3 de los 6. Ahora bien, veamos el carbono, que está en la segunda posición en los sistemas biológicos. En la atmósfera está en 1, 2, 3, en la cuarta posición, con una concentración ya comparativamente baja, ¿verdad? Ahora ha ido aumentando la presencia de carbono en la atmósfera por la incorporación de anhídrido carbónico, efecto de la combustión de los combustibles fósiles. Pero está, repito, 1, 2, 3, en la cuarta posición, en la atmósfera. En el océano está más allá de la quinta posición, en la litosfera. El carbono está más allá de la quinta posición. La Tierra como un todo, el carbono, está más allá de la quinta posición. Y el universo, ¿no es cierto? Carbono está 1, 2, 3 en la cuarta posición. Bueno, ¿cuál es la conclusión que hemos sacado nosotros? Que los sistemas biológicos concentran carbono. ¿Ya? Comparado con los sistemas que conforman el entorno macro de los sistemas orgánicos, donde el carbono no es lo suficientemente abundante. Y esta es una propiedad bastante interesante de la materia viva, la materia animada. Veamos el hidrógeno. En cuarta posición en los sistemas biológicos, en la atmósfera, está más allá de la quinta, en el océano está en segunda posición, no nos extraña a nosotros, ¿no es cierto? Y de ahí se sustenta la teoría esta del origen
de la vida en sistemas marinos. Después tenemos en la litosfera el oxígeno. ¿Qué dijimos yo? No, el hidrógeno. Está más allá de la quinta posición. En la Tierra como un todo, el hidrógeno está más allá de la quinta posición, y en el universo está en primera posición. O sea que los sistemas biológicos capturan también un elemento, ya, y lo concentran, ya, respecto que es abundante en el universo, pero que no tiene una gran abundancia en la Tierra como tal, ya, en la litosfera, ¿no? En los océanos dijimos que era relativamente abundante y no es abundante en la naturaleza. Y después el nitrógeno, que en la biosfera está en 1, 2, 3, en la cuarta posición, ¿sí? 1, 2, 3, en la cuarta posición, en la atmósfera, está en la primera posición. ¿Ya? Y esto sustenta el hecho que la mayoría de las plantas vasculares están en tierra, que captan de alguna forma el nitrógeno de la atmósfera. En los océanos, ¿dónde está el nitrógeno? Más allá de la quinta posición, en la litosfera, el nitrógeno, más allá de la quinta posición. En la Tierra como un todo, nitrógeno, más allá de la quinta posición. Y en la atmósfera, perdón, en el universo, más allá de la quinta posición. Entonces se dan cuenta que en general los sistemas biológicos concentran ciertos elementos. O sea, dicho en otras palabras, esta capacidad de estos sistemas biológicos es producto de la evolución de la vida en la Tierra. Ahora, bueno, abundancia relativa de los elementos químicos ahora en los seres vivos deberá ser consistente con los datos de la distribución de los elementos en la biosfera. Pero los elementos más importantes en los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, cloro y magnesio. Si ustedes lo miran desde el punto de vista de las plantas, bueno, es obvio, ¿no es cierto? El carbono, el hidrógeno, hidratos de carbono, el oxígeno, hidratos de carbono, el nitrógeno en las proteínas, el fósforo, la importancia del fósforo para el crecimiento de las plantas, lo mismo pasa la importancia del azufre para muchas proteínas. Calcio no es tan importante, pero para las gramíneas, por ejemplo, es importante. El calcio sobre todo es importante para los organismos que tienen concha, como los moluscos, por ejemplo, o que tienen hueso. El potasio es importante para los animales y también es importante para las plantas, para el funcionamiento celular. El cloro en su composición, en su combinación con el sodio, el cloruro de sodio, ¿verdad? Y el magnesio. Ahora bien, desde el punto de vista de la abundancia de estos elementos en los sistemas biológicos, bueno, se les llama, ¿no es cierto?, macronutrientes, micronutrientes y, macronutrientes, oligonutrientes, que están en cantidad intermedia, y micronutrientes, que están en cantidades
pequeñas, pero son necesarios para la vida del organismo en cuestión, y hay otros que no están en todos los individuos, pero sí que están en algunos individuos particulares, algunas especies particulares, selenio, por ejemplo, o cobre, que los hace importantes desde el punto de vista a esas especies, desde el punto de vista humano, para propósitos específicos. Usted puede usar, ¿no es cierto?, la presencia de ciertas plantas para inferir de esa presencia que el suelo donde están esas plantas es rica en un compuesto raro, escaso. Lo que decía, la clasificación de los bioelementos, ¿no es cierto?, los que se encuentran en los seres vivos, los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios, los mayoritarios, o sea, los macroelementos, los oligoelementos, los esenciales, los no esenciales. Esto es todo el punto de vista de los requerimientos que un individuo tiene, llámese planta, llámese animal. ¿Requerimientos para qué? Para satisfacer las demandas que le obliga, para satisfacer las demandas, ¿ya?, que lo obliga su condición de ser vivo. Bueno, nosotros imponemos en las plantas, por ejemplo, otras demandas, que sean altamente productivas, ¿no es cierto?, en términos de biomasa, en términos de semilla, en términos de calidad del producto, etc. Y eso lo saben ustedes mejor que yo. Las biomoléculas también se entienden por las biomoléculas, moléculas, no confundir bioelementos con biomoléculas. Las biomoléculas tenemos las inorgánicas, ¿no es cierto?, el agua, los gases, las sales minerales, y las orgánicas, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos. Y ustedes saben perfectamente bien, ¿no es cierto?, que para sintetizar, para que un individuo pueda sintetizar las biomoléculas orgánicas, bueno, requiere de nutrientes, porque requiere de elementos, nitrógeno, ¿no es cierto?, azufre, hidrógeno, oxígeno, carbono, fósforo, etc. Ahora, la ley de conservación y transformación de la materia, que dice que la materia en la Tierra no se crea ni se destruye, sino que se transforma, manteniéndose en los productos las cantidades originales de los componentes que participaron en la formación de ese producto. Por ejemplo, cuando usted combina hidrógeno gaseoso con cloro gaseoso y le da ciertas condiciones de temperatura y presión, bueno, se produce ácido clorhídrico líquido. El hidrógeno es gaseoso, el cloro es gaseoso, propiedad física, gas, pero a temperatura ambiente. Pero el hidrógeno, el ácido clorhídrico es líquido, entonces aparece una nueva propiedad, por eso hay una transformación química. Ahora, para hacer, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, se necesitan 4 y tantos gramos de oxígeno, que combinado con 141 y tantos gramos de gas cloro, el otro gas de hidrógeno, y producen 145 y tantos gramos de ácido clorhídrico. O sea, la suma del hidrógeno usado en esta reacción química más el cloro usado en esta reacción química da el total obtenido. Esa es la ley de la conservación de la materia.
Otra característica que tienen que los sistemas naturales, la materia se mueve. Y esto nosotros lo llamamos los ciclos biogeoquímicos, que para las plantas tienen una tremenda importancia. Estos ciclos biogeoquímicos son dinamizados por la energía solar y llevado a cabo a través de procesos ecológicos, como por ejemplo el comer y ser comido, y los procesos de descomposición. Entonces, tenemos ahí un diagrama que muestra cómo la energía solar dinamiza el ciclo del carbono, nutrientes básicos para la planta, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno. Como estos procesos demandan energía, ¿no es cierto? La energía solar que dinamiza estos movimientos, al final termina transformada en calor. Y como la Tierra es un sistema abierto, esa energía calórica se va hacia el espacio exterior. Cuando esa energía calórica no sale al ritmo en que se va produciendo, los sistemas terrestres, los sistemas de la Tierra, no solo los terrestres, los sistemas de la Tierra, se empiezan a calentar. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? La energía que se está produciendo, la energía calórica que se está produciendo a consecuencia no solo de estos ciclos, sino que los procesos industriales, está produciendo calor que no está saliendo al ritmo en que se está produciendo. Y ahí viene el cambio climático global y toda la discusión que hay al respecto y los efectos que se estiman van a ocurrir al futuro. Y ahí tenemos nosotros una cadena trófica que muestra el movimiento de la materia con el movimiento de la energía. El movimiento de la energía es unidireccional. Se mueve siempre en un sentido. Y cada vez que pasa de un nivel trófico a otro, hay pérdida de esa energía en forma de calor, desecho, que se va del sistema. Pero el movimiento de la materia es cíclica. No se va del sistema global, de la Tierra, no se va. Puede que se vaya de un sistema local, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted cultiva, no sé, 100 hectáreas de maíz, y ese maíz lo saca usted, ¿no es cierto?, y lo manda para otro lado? Ahí va materia que sale de ese sistema. Y por supuesto van los nutrientes, los elementos que conforman el grano de choclo. Ya, independiente que ese grano de choclo se use para hacer humitas o se use para hacer pastel de choclo o se use para hacer alimento para los cerdos, por ejemplo, o para hacer energía, o sea, para producir energía. Entonces, a nivel global, la materia cicla, la energía fluye. La energía que entra en términos de energía solar sale en términos de calor. La energía que entra a un sistema artificial puede entrar asociada a un combustible fósil, energía química, se combustiona, se libera anhídrido carbónico y agua, se libera energía para procesos sutiles, pero también se libera calor. Y eso se incorpora al mar, ¿no es cierto? Se incorpora a la atmósfera y de ahí sale hacia el espacio exterior. Bueno, el uso humano de la materia, lo más relevante es la calidad de la materia, los recursos y los desechos. Recuerden que nosotros requerimos de materia
para satisfacer nuestras necesidades. Esos son recursos. ¿Ya? El procesamiento de esos recursos genera desechos. Los recursos, ¿quién provee los recursos? A nosotros, el medio ambiente, el entorno. ¿Quién recibe los desechos? El medio ambiente, el entorno. Ahora, desde el punto de vista de la calidad, hay materia de alta calidad y materia de baja calidad. Materia de baja calidad es materia desorganizada, diluida, dispersa, con entropía alta, encontrada en fondos marinos, en la atmósfera o en los vertederos. Materia de alta calidad es materia organizada, concentrada, con entropía baja, encontrada a nivel de la superficie terrestre. Ese es el caso de cuando se extrae la materia. Un diamante, por ejemplo, es una materia de alta calidad. Por eso que es escaso, ya más caro. Pero ahí tenemos materia de alta calidad, producto de procesos naturales. Un tarro de cerveza, un tarro de aluminio de cerveza, es materia de alta calidad. ¿Ya? Pues el tarro que contiene la cerveza, para que les quede claro, es materia de alta calidad. Pero eso es producto de la inventiva humana. ¿Ya? En general, la materia natural, para darle alta calidad, se tiene que procesar, se tiene que concentrar, se le tiene que quitar la entropía que tiene y ponerle entropía. Entonces se le tiene que quitar la entropía que tiene, esta alta entropía. Pero eso también consume energía. La materia de alta calidad en condiciones naturales es escasa. El mejor ejemplo de ello es los diamantes, pero podemos tener nosotros ¿cómo le llaman? En el caso de los minerales, la calidad del mineral. Nosotros, la calidad del cobre nuestra es buena. ¿Ya? O sea, el cobre que nosotros producimos es de mediana a alta calidad. Porque la ley, ¿no es cierto?, del mineral es buena. No se necesitan procesos tan complicados y si bien es cierto se producen desechos a consecuencia de la extracción y el procesamiento del cobre, bueno, comparado con minerales de ley más baja, ¿no es cierto?, los desechos en términos proporcionales, ¿no es cierto?, son menores. Nosotros, por ejemplo, no tenemos buen depósito de carbón, la calidad del carbón es baja. ¿Por qué? Porque tiene en su composición azufre, y que cuando se combustiona, ese azufre se va a la atmósfera, transformándose, se va como anhidro sulfuroso, se transforma en la atmósfera como ácido sulfúrico, y eso cae de vuelta como la llamada lluvia ácida. Son las 10:29. El sistema nos da poco menos de 5 minutos para resolver alguna pregunta. Todo esto, lo complementario, está en la guía de autogestión, que ustedes la tienen que estudiar bien, trabajar bien, más que estudiar, trabajar bien, para la prueba del 27. Como la próxima semana no hay conexión, yo de todas maneras en las horas de clase voy a estar atento por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pero en las horas de clase, ¿ya? Eso significa que si usted me manda un correo, hoy día a las 11 de la noche, a ver, no, pues tenemos clase hoy día, pero es la próxima semana, ¿ya? Me manda hoy día a las 11 de la noche, yo se lo voy a contestar probablemente el martes 20 de 2:30 en adelante.
Nosotros a la tarde tendríamos que hacer una revisión de los factores biológicos. Ustedes saben también como yo la importancia de los factores biológicos del entorno del individuo, ¿no? De la planta. Recuerden que todo este análisis de la ecología del individuo nosotros lo estamos analizando en una planta, en una planta conceptual. Y en el laboratorio hay un par de lecturas que están dirigidas a plantas específicas en términos de los requerimientos. Los requerimientos tienen que tener presente que muchas plantas domésticas, como el maíz, por ejemplo, no pueden vivir si no son atendidos por el ser humano. Muchas plantas domésticas han llegado a tal nivel su domesticidad que requieren de la presencia del ser humano para poder terminar sus ciclos biológicos y ser productivas y servir a los propósitos del ser humano. Lo mismo pasa con muchos animales domésticos. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? Si no hay ninguna... No, No. profe, gracias. ¿Aló? Por mi parte no, profesor. Ya, No, profe. muy bien. Nos encontramos a las 2:30 entonces. Que estén bien. Igual, Gracias, profe. profe. Igual, Igual, profe, cuídese. profe. Chao. Chao. Chao.